Hola, buenas. Vamos a hablar sobre la fascia plantar, en este caso sobre la etiología y la valoración de una lesión de la fascia plantar. Hoy en día es una lesión que se produce con bastante frecuencia dentro del mundo de la fisioterapia deportiva, de los deportistas. Está en crecimiento a raíz del aumento también del running, de esa gente que hasta ahora no hacía nada y ha decidido empezar a correr y en muchos casos, pues por culpa de una mala técnica, por culpa de un exceso de trabajo, aparece esta lesión. Un recuerdo anatómico rápido: la fascia plantar nace en el tubérculo medial del hueso calcáneo. Consiste en una aponeurosis de un tejido conectivo conjuntivo denso que discurre a lo largo de la planta del pie y se inserta en las articulaciones metatarsofalángicas, ligamentos plantares, y que tiene una función principal de amortiguación y de mantenimiento del arco longitudinal del pie. En cuanto a la sintomatología que produce, es muy característico el dolor del primer paso. Esas personas que vienen a nuestra consulta y nos dicen que por la mañana se levantan y esos primeros pasos aparece un dolor de una intensidad alta en esa parte del calcáneo, puede irradiar hacia la planta del pie, dura unos pasos, generalmente te dicen voy al servicio, me tomo el café y el dolor ya desaparece, puede empezar a funcionar. Lo dicho, se localiza principalmente en el tubérculo medial. Hay muchas falsas fascitis plantares o fasciosis plantares diagnosticadas, en las que el paciente tiene dolor en cualquier otra parte del pie. Ahí debemos tener cuidado. Al igual que hay un crecimiento de esta patología, está habiendo un crecimiento del diagnóstico de determinadas dolencias en el pie como fascitis plantar, y que hay que a veces nos vemos obligados a corregir ese diagnóstico que ha podido estar mal realizado. El dolor aumenta con la actividad. Cuando salgo a correr me duele, cuando voy a bailar me duele, cuando camino me duele, si hago una caminata más larga de las que hago normalmente. En cuanto a la epidemiología, ¿quiénes tienen este dolor? Vamos a hablar de que a día de hoy es la primera causa de dolor de pie en corredores, lo que decíamos antes. Cada vez hay más y esta es una muestra. La tercera patología más frecuente en corredores, no solamente en el pie, sino en cualquier otra parte, aparte de lesiones de rodilla, otro tipo de lesiones como puede ser una tendinosis de Aquiles. Vamos a hablar ya de que la fascitis plantar, la fasciosis, va a ser la tercera causa de lesión. En población normal, en gente que no es deportista, también lo encontramos. Aparece generalmente entre los 40 y los 50 años en población normal, pero debemos tener en cuenta que, en cambio, en corredores esa tasa de edad disminuye y es más frecuente en mujeres. Posiblemente esté relacionado con el tipo de calzado que utilizan algunas mujeres, los tacones, etcétera. Vamos a ver que un acortamiento del tríceps sural puede estar muy relacionado con el desarrollo de una lesión en la fascia plantar. Etiología, vale, pues como comentábamos, acortamiento del tríceps sural. Vamos a ver que dentro de la etiología de los problemas en la fascia plantar existe cierta controversia también. No todos los autores describen las mismas causas. Estamos viendo, por ejemplo, aquí que la pronación es una de las causas. Hay autores que describen también la supinación como una posible causa de una fascitis plantar. La disminución del arco longitudinal del pie se relaciona con la pronación a su vez, y se sabe que está relacionada con la aparición de lesiones en la fascia plantar. La primera articulación metatarsofalangica, una disminución de la movilidad, veremos más adelante, un alus rigidus, un alus limitus, puede estar muy relacionada con una aparición en una lesión en la fascia plantar. Y en lo que sí que parece haber consenso es en que el sobrepeso, el aumento del índice de masa corporal está relacionado, y hay estudios que así lo demuestran. La actividad física, el inicio de la actividad física elevada, lo que decíamos antes, personas que no corren normalmente deciden empezar a correr.
ahí nos vamos a encontrar una causa muy importante del desarrollo de esta lesión. Trabajos en bipedestación mantenida, gente que trabaja durante muchas horas de pie sin moverse, el uso de botas de seguridad en este tipo de trabajo suelen ser calzados muy rígidos que tienen mucho peso además y eso va a aumentar. Cuando encontramos gente que tiene trabajos de estas características y tiene un dolor y una lesión en la fascia, una de las cosas que posiblemente tengamos que recomendarles es que el calzado que utilizan en la fábrica, que evidentemente tiene que ser de seguridad, sea un calzado bueno, que lleve una buena plantilla, que amortigüe bien y que pese lo menos posible. Evidentemente eso generalmente va asociado a un aumento del coste económico del zapato y por eso muchas empresas a día de hoy no facilitan un calzado de gran calidad. La disminución de la grasa talar, la grasa que tenemos en el talón, una almohadilla, sirve de protección y se sabe que con la edad esa grasa va disminuyendo y va a predisponer a que el impacto mecánico que va a recibir la fascia vaya a ser mayor, con lo cual hay más riesgo de lesión. Diagnóstico diferencial. Para el diagnóstico diferencial vamos a necesitar ya que nos eche una mano a Maya. Hay distintas entidades, te tumbas por favor. Hay distintas entidades clínicas que pueden llevar a confusión, como comentábamos antes, estamos encontrando diagnósticos de fascitis que no son fascitis. ¿Dónde está ese problema? ¿Cuáles son esas otras patologías que pueden estar confundiéndonos? El síndrome del túnel tarsiano. El síndrome del túnel tarsiano o del tarso consiste en un atrapamiento del nervio tibial a su paso por el tarso del pie y como técnica, como test para diferenciar, vamos a llevar el pie de nuestra paciente a flexión dorsal, eversión, extensión de los dedos y utilizando la mano que nos queda libre vamos a realizar un golpeteo sobre esa zona del tarso a nivel del paso del nervio tibial y vamos a preguntar a nuestro paciente si eso le reproduce un dolor similar al suyo. Al tratarse de un nervio mixto puede aparecer también una sensación de hormigueo, síntomas parestésicos, etcétera, que puedan ayudarnos a diferenciar ese síndrome del túnel del tarso con respecto a la fascitis plantar. Por otro lado, vamos a hablar de la bursitis calcánea. La bursitis calcánea, como sabemos, tenemos una bursa que se localiza entre la fascia plantar, está relacionada también con el tendón de Aquiles. En este caso lo que vamos a encontrar como test diferencial va a ser el hecho de que el realizar una flexión plantar del pie va a disminuir la sintomatología de nuestro paciente. Algo tan sencillo como eso. Perdón. La grasa talar. Antes hablábamos de que esa grasa talar puede disminuir. En caso de que disminuya, va a predisponer a desarrollar la patología, pero esa grasa talar puede en sí misma generar dolor, puede tener una irritación, una inflamación y puede llevarnos a equívoco. El dolor de la grasa talar generalmente está más localizado en el centro del talón, es algo más superficial y principalmente eso es lo que nos va a permitir diferenciar. El dolor propiamente de la fascitis plantar o de la fasciosis lo vamos a encontrar, como hablábamos antes, a nivel del tubérculo medial del calcáneo, es decir, a esta altura. No vamos a encontrar un dolor de una fascitis plantar, como en muchos casos se describe, en la cabeza de los metatarsianos. Ahí vamos a hablar de una metatarsalgia, de otro tipo de patología, pero el dolor nosotros tenemos que buscarlo en esta zona, ahí. Esa presión resulta siempre dolorosa. Es posible que encontremos también algo de dolor ligeramente por delante en el cuerpo de la fascia, ¿vale? Y ahí generalmente palpamos incluso un nódulo. Por último, en cuanto al diagnóstico diferencial, debemos tener en cuenta la posibilidad de que exista una fractura por estrés del calcáneo. ¿Cómo vamos a saber si existe una fractura por estrés del calcáneo? El dolor, en este caso del paciente, se va a asimilar a la fascitis en cuanto a que aparece con la práctica deportiva
pero vamos a encontrar dolor también en reposo, algo que no aparece en los problemas de fascia plantar, y es posible que encontremos un área edematosa alrededor del talón en la zona del tarso del pie, ¿vale? Vamos a hablar de el diagnóstico. Antes hemos hablado de la posibilidad de que exista un acortamiento del tríceps sural. Esto nos va a limitar la flexión dorsal del pie. Para valorar la flexión dorsal, podemos valorarla bien en decúbito supino, buscamos, valoramos si hay una limitación. Hay estudios que dicen que necesitamos como mínimo 10 grados de flexión dorsal para evitar que se produzca esa lesión en la fascia. Sabemos que cuando la flexión dorsal es inferior o igual a 0 grados, hay una probabilidad de 23 veces mayor de desarrollar esta lesión. Hay un estudio que así lo dice. En cuanto a la limitación de esa flexión dorsal, no solamente debemos tener en cuenta la posibilidad de que exista un acortamiento del tríceps, sino que debemos valorar también las articulaciones del pie. Sabemos que un problema en la movilidad del astrágalo, la movilidad de la tibia, la movilidad de las articulaciones subastragalinas, del medio pie, pueden estar contribuyendo a una limitación de la movilidad en flexión dorsal de nuestro pie. Podemos hacer una diferenciación también entre el sóleo y los gemelos, colocando a la paciente boca abajo. Boca abajo. Si queremos valorar si en nuestro caso es el sóleo el que está provocando una mayor limitación de la flexión dorsal, colocaremos la rodilla del paciente en flexión y realizaremos esa flexión dorsal y valoramos, o pidiendo a la paciente que saque los pies de la camilla. Ven más para abajo, por favor. Boca abajo, boca abajo. Un poquito más. En este caso valoraremos si esa limitación está más relacionada con gemelos. Evidentemente, el tríceps es un complejo de 3 músculos y aunque estas pruebas nos indiquen, en su caso, por ejemplo, que hay un pequeño acortamiento mayor en gemelos con relación al sóleo, no debemos olvidar nunca ninguno de los 3 músculos. La pronación. En cuanto a la pronación, sabemos que esta pronación excesiva va a provocar un aumento en la tensión de la fascia. Al final, al tener una pérdida del arco longitudinal del pie, los extremos de la fascia van a estar más separados, con lo cual va a haber más tensión sobre ella y eso va a facilitar la aparición de la lesión. Esto va a disminuir a su vez la capacidad de amortiguación que tiene la fascia. La fascia, para amortiguar, primero tiene que estar acortada y una vez que está acortada podrá amortiguar, absorber ese impacto del pie. Hablaremos más adelante del mecanismo de Windlass y el test del navicular como elementos de valoración de la pronación. Del mismo modo, primera articulación metatarsofalángica, el gordo del pie. Sabemos que una rigidez y una disminución de la flexión dorsal de esta articulación van a predisponer al desarrollo de una lesión en la fascia. ¿Por qué? Porque va a limitar el mecanismo de Windlass, del cual hablaremos ahora. Estamos hablando de un dedo, de un alus rigidus o limitus, en función de cuánto está limitada esta movilidad. Si la limitación es muy grande, será rigidus; si la limitación es menor, hablaremos de limitus. Mecanismo Windlass, ¿qué es? Hablábamos de él hace un momento. Sabemos que la flexión dorsal del primer dedo va a provocar, de manera refleja, va a generar una tensión sobre la fascia. Esto va a provocar esa elevación del arco longitudinal del pie, va a crear esa tensión en la fascia. A su vez, en el tendón de Aquiles va a provocar una rotación externa de la tibia, y todo esto va a preparar a nuestro pie durante la fase de propulsión, al levantar el pie del suelo, para
para tener un pie capaz de absorber esa tensión y esa tensión mecánica que va a producirse durante la marcha o durante la carrera. Vamos a valorar ahora el mecanismo Windlass, como hemos comentado. Es un mecanismo que se provoca con la flexión dorsal del primer dedo, y lo que vamos a buscar va a ser con el paciente de pie, nos colocamos junto a ella, y lo que vamos a coger la primera articulación metatarsofalángica y vamos a provocar una flexión dorsal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de cuando realizamos esto? En primer lugar, debemos valorar la capacidad de movimiento. ¿Se mueve o no se mueve el dedo? ¿Cuánto se mueve? ¿Se mueve poco? ¿Se mueve mucho? Lo que hablábamos, en caso de que no se mueva, estamos hablando de un alus rigidus; en caso de que se mueva poco, un alus limitus; y en caso de que la movilidad sea la normal, estamos hablando de un dedo perfectamente funcional. Por otro lado, vamos a valorar si se produce ese mecanismo. Como decíamos, al hacer esa flexión dorsal, vamos a generar una tensión sobre la fascia, los extremos de la fascia se van a acercar, esto va a provocar una elevación del arco longitudinal del pie, una pequeña supinación y una rotación externa de la tibia, ¿vale? Esto nos va a indicar que este pie se comporta perfectamente y que el mecanismo Windlass funciona. En caso de que no funcione, ¿qué vamos a tener que hacer? Por un lado, mejorar la movilidad de ese dedo, y es posible que a lo mejor tengamos que derivar a nuestro paciente a un podólogo para que valore la posibilidad de colocar una ortesis, valorar también si es necesario el reeducar algún músculo, el tibial posterior, u otro tipo de músculos que con otros test vamos a encontrar, vamos a valorar. Lo dicho, flexión, y como podemos observar, a ver si somos capaces de verlo, aquí se observa cómo aparece una ligera supinación del pie. Si subimos un poquito, abrimos un poquito el plano, vamos a ver cómo esa tibia, en su caso, también realiza esa rotación externa de la que hablábamos, ¿vale? Bien. Vamos a hablar por último del Navicular Drop Test, test de navicular. Va a ayudarnos a valorar si existe un exceso de pronación. ¿Cómo vamos a valorarlo? Nos va a permitir este test, lo que vamos a buscar va a ser a través de la posición del tubérculo del hueso navicular, bien en estática. Vamos a valorar la posición inicial, vamos a hacer una corrección de la posición del pie, lo vamos a llevar a una posición neutra, vamos a volver a valorar dónde se encuentra ese tubérculo, y en función de la diferencia de altura que exista entre una posición y otra, vamos a saber si existe un exceso de pronación. Como decíamos, un exceso de pronación puede afectar desde el mecanismo Windlass, va a generar más tensión sobre la fascia por esa disminución del arco longitudinal del pie. Aquí, como podéis observar, hemos hecho una marca en el pie de Amaya para localizar ese tubérculo. Vamos a girarnos un poquito, por favor, Amaya. Ahí. Ponte derecha. Aquí tenemos localizado ese tubérculo. Hemos hecho una marca, vamos a necesitar un papel, vamos a necesitar un bolígrafo y vamos a colocar y vamos a hacer una marca justo a la altura donde se encuentra en este momento. Ahora mismo estamos en la posición suya, natural, carga. Hay gente que describe el test en sedestación, yo personalmente opino que es mejor hacerlo en carga. Lo que vamos a hacer ahora va a ser una serie de movimientos de supinación, pronación, y vamos a buscar esa posición neutra del pie, ahí, y le vamos a pedir que la mantenga. Vamos a coger ese papel que hemos utilizado antes, vamos a hacer una marca
y con una regla vamos a mirar la distancia que existe entre ambas marcas. En caso de que la distancia que existe entre ambas marcas sea superior a 1 centímetro, estaríamos hablando de un test positivo y que en este caso tendríamos una pronación excesiva. En caso de tener una pronación excesiva, sabemos del mismo modo que sería interesante la posibilidad de bien derivar a nuestro podólogo de confianza o activar y trabajar los músculos necesarios relacionados con la supinación para mejorar este exceso de pronación. Bueno, esto ha sido todo con respecto a la valoración de la fascia plantar. Espero que sea de utilidad y dentro de poco habrá algún vídeo sobre el tratamiento también de la misma. Gracias.